Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Fernando Garzón Orellana de Informe Ecuador, que conduce el programa Solidaridad. Hoy, a través de este medio destacado, alternativo, de la Unión Nacional de Periodistas, sector Guayas, dirigido por el compañero licenciado Richard Sellán, nos permitimos presentarle un programa que siempre asumimos puede ser de mucho interés para ustedes. Familias de Tierra Santa en Ecuador e historia de la solidaridad con Palestina. Este título, que está en esta diapositiva, pone como fondo a dos personajes. Mariam Tuma Abu Hayar, en una foto histórica en su reunión que tuvo en Túnez, en vida hace algún tiempo, hace algunos años, hemos de hablar con Yasser Arafat, el fundador del Estado y de lo que fue la Autoridad Nacional Palestina y que fue el líder guerrillero de la Organización de Liberación Palestina. Vamos entonces a ver cuál ha sido la historia de la solidaridad en el Ecuador en el contexto de los procesos de Palestina y en general del mundo, en la medida en que Palestina, este centro histórico de la hermandad que debería ser por el origen de tres religiones monoteístas del mundo, pero también por el valor de su gente y su cultura, lastimosamente siempre ha estado, de muchas décadas atrás, como vamos a ver, en un punto de conflicto, no solo en el Medio Oriente, sino a nivel mundial. Pues bien, empecemos entonces en este desarrollo. En esta primera lámina, como contexto, vale tener presente que cuando hablamos nosotros de Palestina, estamos hablando de un territorio que constituye de 6.020 kilómetros cuadrados, con una población estimada de cerca de 5 millones de personas, y constituye un territorio que está a partir de una partición que se dio de sus territorios originales en Cisjordania y Gaza. Pero a eso se agrega 2 millones de palestinos originarios que fueron desplazados y que también trabajan incluso en el Estado palestino. En ese sentido podemos nosotros precisar que se dio una diáspora palestina que constituye de 7 millones de palestinos por todo el mundo. Pues bien, en esta mapa podemos ver cómo tenemos a su vez ese vínculo, esa relación entre Guayaquil, Cantón Guayaquil y Palestina, y podemos ver que hay pocas diferencias. O sea, estamos hablando de un territorio relativamente muy pequeño a partir de esta comparación que estamos presentando. La siguiente, por favor. Y aquí un poco para recoger parte de la historia. Palestina está en un transecto geoestratégico de 3 continentes, Asia, Europa y África, y el centro de las 3 mayores religiones monoteístas del mundo, cristiana, musulmana y judía. Palestina, y la región ha sufrido ocupación política militar del Imperio Otomano, turco, el británico, el francés y ahora del norteamericano, a través de su principal operador en su territorio, el Estado de Israel, el sionismo. Tenemos ahí en el mapa entonces la ubicación de lo que es la Palestina heroica, ancestral, en el conjunto de imperios que se dieron en ese tiempo, tanto en la Primera Guerra Mundial, antes y después de la Segunda Guerra Mundial, donde pasó a ser parte de un protectorado británico. La siguiente, por favor. Aquí vemos precisamente algo que demuestra la ancestral ubicación de Palestina. Este es un mapa antiquísimo, del siglo XIX, impreso en Inglaterra. Centro, podríamos decir, de la cultura occidental en ese tiempo, en donde dice claramente Palestina antigua. O sea, es una demostración que siempre fue Palestina. Vamos a ver por qué razón es eso. Tenemos obviamente las regiones de Galilea, Samaria y claro, Jerusalén, Judea y también la gobernación de Belén, de la cual nos hemos referir más adelante. Y la ciudad vieja de Jerusalén, que se ve un pequeño detalle en la parte lateral inferior derecho, en donde era o cómo era
el Jerusalén santo, el originario de las religiones, como hemos ya indicado. La siguiente. Y estas religiones a las que hacemos énfasis, ¿por qué razón hacemos énfasis al tema religioso? Para descartar que el problema en Palestina no está cruzado por un tema de conflicto religioso, como podría interpretarse. Son los judíos como religión, a través de un gobierno que realmente son de los sionistas, que han utilizado ese referente para darle un contexto diferente y ocultar los verdaderos intereses que están en torno a la posesión de ese territorio, a esa ocupación militar de las tierras que pertenecieron a algunos seres mesías, profetas, caso de la Santa Biblia, Jesús, al caso de Corán, sabemos, Mahomet, y en el caso de la Torah, Abraham. 3 religiones, católica, o sea, cristiana, la musulmana y la judía, que convivían pacíficamente en esos territorios, en particular en Jerusalén. La siguiente. Claro, tenemos visto claramente cómo se expresa lo que es del Imperio Otomano. No olvidemos que habíamos hablado también del Imperio Romano, tal como está en este mapa, que se inició en el año 29 a.C. y concluyó en el año 476 después de Cristo. Es en el tiempo en que se da lo que vamos un poco a conmemorar, la Semana Santa, donde se da la crucifixión de Jesús. Es en este tiempo, bajo el Imperio Romano, en que se da ese hecho que cruzaría parte de la historia de la humanidad también. Y ahí tenemos de esos territorios que ya le habíamos indicado, o sea, está Samaria, Judea, Fenicia, Gaza y otros, tal como está en el mapa. La siguiente, por favor. Y ahí nos vamos adentrando un poco, ubicando de quienes estamos afirmando cuáles son los sitios, tal como se están viendo ahora, aparte donde podemos ver Jerusalén Oriental, podemos ver Belén, podemos ver también zonas amuralladas que están cruzando parte de Belén, sí, Belén, donde nació Jesús, ahí mismo, que están ubicando la situación crítica de las familias palestinas y de Belén, no solo de Belén, por supuesto, de muchas partes de Palestina ocupada, a cuenta de un gobierno sionista que habla a nombre supuestamente del judaísmo, pero realmente muchos sectores del judaísmo están absolutamente contrarios a este carácter de lo que yo llamo el sionismo, que es la fase superior del fascismo: muerte, destrucción y exclusión. La siguiente. Y vamos un poco adentrándonos más todavía y romper algunos paradigmas falsos, absolutamente falsos, que han intentado sobre eso sustentar o justificar una ocupación militar en los territorios palestinos. El tema y la frase semita. Se dice mucho que hay antisemitismo, y eso es una falsedad absoluta, porque los semitas está vinculado a la lengua, no a una etnia, peor aún a una religión. Y los semitas son tanto, no solo los palestinos que viven ahí ancestralmente, sino incluso son semitas los árabes, por el tipo de lengua que utilizan. O sea, estamos hablando en ese sentido que la concepción sobre el tema del semitismo, que deriva luego en el antisemitismo como palabra para tratar de atacar a quienes asumen posiciones justas ante la masacre y el genocidio contra los palestinos, es una utilización montada a partir efectivamente de lo que pasó en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no hay tal ubicación de semitas a todo aquel que se oponga a las políticas de Estados Unidos y obviamente de la propia Israel. Y ahí vamos entrando también a otro aspecto. Lo que estamos viendo ahí en un cuadro lateral es como en el caso de Bet Yala, vamos a verla, que está cerca de Jerusalén y es parte integrante del cantón Belén, de la gobernación de Belén. En Bet Yala, que es uno de los barrios de Belén,
Se incluye también como una de las familias ancestrales la familia Tuma, a la cual también vamos a hacer referencia. La siguiente. Y ahí está un poco lo que sería, perdón, el mapa actual, tal como se dio luego de la partición en 1949, a partir de una decisión que tomó la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, en ese tiempo con una denominación diferente, en donde se estableció la línea del armisticio en 1949, en donde ya había una ocupación israelí militar sobre el territorio de Palestina, a cuenta de dar hogar a una tierra que ya tenía población, que ya tenía pueblo, el pueblo palestino. Y esas demarcaciones que vemos ahí, tenemos a Gaza, ahora lastimosamente tan conocida, pero también ubicamos Jerusalén, porque vamos a destacar Jerusalén no solo por su importancia histórica, religiosa, sino en cuanto a lo que es parte del tema de hoy día, las familias palestinas, porque Jerusalén, Belén, Bet Yala son parte de las familias que han venido a muchas partes de América Latina, pero en particular al Ecuador. Y eso incidirá mucho en el tema de la solidaridad, que es el tema que hoy día nos convoca. La siguiente. Bueno, aquí hay otros elementos complementarios del tema de Jerusalén, no nos vamos a detener mucho en esto, pero vale tener en cuenta de cómo está incidiendo lo que es la construcción del muro, que ha influido directamente en la partición en grandes zonas de los territorios de los palestinos ocupados, militarmente ocupados. Son muros de hormigón que están en Jerusalén Oriental, con 140 kilómetros, que incluye a Belén, partes de Ramadá, partes también de Al-Khaljilia, de Tulkarm. Tiene 8 metros de altura, 2 veces la altura de lo que fue el famoso muro de Berlín, con torre de vigilancia, zonas de amortiguación de 30, 100 metros. Eso existe en Cisjordania. O sea, donde aparte de Gaza también hay un histórico proceso de apartheid, de destrucción de las vidas y muchos aspectos, y además de posición paulatina del territorio a través de estos muros. Y eso obviamente incide en la vida cotidiana de las familias palestinas. La siguiente. Decíamos la necesidad de ubicar claramente el tema de que Jerusalén es anexo, podríamos, está cercano con Belén, y dentro de la gobernación de Belén está también Bet Yala, que son, de acuerdo a los estudios hechos por Jorge Salomón Hurtado, de un libro que lo vamos a citar, y también vamos a hablar de él, este libro, Sucre en América, Bienvenido a América, que es un libro hecho por nuestro compañero, amigo, hermano, de lo que fue el Comité Ecuatoriano de Solidaridad con el pueblo palestino, y en donde, de acuerdo a esos datos que reflejan este libro, nos dicen cuáles son las familias originarias de Belén que viven o son parte de sus descendientes, algunos incluso que nacieron allá, muy mayorcitos, que están acá en el Ecuador. Tenemos de Belén son originarios los de Escala, llamaban el nombre originario, era Rescala, que al venir acá su primer ancestro se pasaron al nombre de Escala, o bendición de Dios, los Agüed, los Pablo, los Salame, Paz, los Tome. O sea, esos nombres de apellidos que ustedes ya lo han escuchado, son algunos partes incluso de personajes muy destacados en la academia, en la historia, en los empresarios, también en la política, por supuesto. Originarios de Bet Yala. Bet Yala es un centro urbano que en su momento estuvo distante del propio Belén, pero ha crecido, se ha ampliado, porque ahí está incluso lo que se llama el lugar donde bebió agua María y José. No olvidemos que en Belén nació Jesús. Y ahí es en Belén donde Bet Yala ahora es casi lo que se llama una urbanización. Están integrados. Bet Yala es realmente parte de la gobernación de Belén y es parte ya integrado a la estructura urbana de Belén. Y ahí tenemos los Abdo, o Abedrabo, los de Abraham, los de Abudeye,
Los Amador eran Avedrabo originalmente, acá cambiaron el apellido por muchas cuestiones de registro, en el registro civil, los padres, los Casís, muy conocidos, los Fatules, los Isa, los Garufé, los Catán, muy conocidos también, los Casmasca, los Morán, que eran Morés. Hay un gran amigo nuestro de Colombia, que es dirigente de la Solidaridad Palestina. Los Simón, obviamente los Tuma, descendientes de la frase se asume de Tomás, de uno de los apóstoles, Saidán. Y originarios de Belén. Permítanme darle estos detalles de nombres, porque muchos de ellos no solo están en Ecuador, muchos de ellos, sus familias, sus ancestros, que son de ahí, están también en otros países, principalmente en Chile. Y tenemos de Jerusalén, Ludo Abu Haya, de donde es la mamita de la que originó la solidaridad con la causa palestina, Mariam Tuma Abu Haya. Los Anmar, los Chaliquián, los Alti y los Tangos. Y hay otros de Haifa, Danaplus, y nos da una pauta. Estos son datos de Jorge Salomón en su libro Su Gran América, un libro que fue con el apoyo total de nuestra fundadora de la causa palestina en solidaridad acá en el Ecuador, Mariam Tuma Abu Haya, ya no está con nosotros, pero obviamente siempre nos acompaña con sus mensajes que nos dejó como herencia, y su presencia y su bondad. La siguiente. Y vamos entonces precisamente en este mapa donde están los límites de Jerusalén, en donde han incorporado en los límites urbanos a la propia Belén, o Bedelén, que está ahí señalado. Y como se indicaba, que la mayoría de los palestinos llegaron en la primera mitad del siglo XX. Los palestinos se radicaron principalmente en Guayaquil y en la cuenca baja del río Guayas. Era el 43%. Bueno, había una razón en particular, porque muchos de ellos fueron a principios y mediados del siglo pasado principalmente, y entonces la economía se centraba en la zona del litoral y en particular en las grandes plantaciones, en las grandes actividades agrícolas que florecieron en ese tiempo. Y claro, ahí cuando venían los emigrantes, los palestinos, las jóvenes, efectivamente gran parte de ellos terminaron viviendo allá. Luego con el tiempo también pasaron a Guayaquil. Los palestinos migrantes, el 81% son originarios, o sea, los palestinos del Ecuador en general, 81 son originarios de Jerusalén, Belén y Bet-Yala. Eso nos da una parte de la importancia que tiene esta zona, absolutamente histórica por lo religioso y todas las connotaciones, incluso políticas y militares, que estuvieron y generaron ahora ya familias con los apellidos que hemos mencionado. Y esta referencia que derivará en un proceso hacia la solidaridad es que Mariam Tuma Abu Haya, donde vemos en la foto, que en 1989 se reunió con el comandante Yasser Arafat, presidente de la Organización de Liberación Palestina. Esto nos dio una pauta porque Mariam Tuma fue la fundadora, la impulsora, junto con Marco Arteaga Calderón, un ilustre sociólogo que está con nosotros, y constituyó, junto a muchos de nosotros que ahora continuamos esta gesta histórica de solidaridad con Palestina, constituyeron el Comité Ecuatoriano de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Hagamos esa referencia porque vamos también a hacer la explicación de la historia de la solidaridad en el Ecuador. Y para esto es importante tener presente esto como un referente. La siguiente. Y hablando precisamente de esto, la siguiente diapositiva. Ahí tenemos una foto que fue registrada, o sea, el 2003, pero el registro de la publicación de nuestro amigo Jorge Salomón. La foto fue realmente de 1985. Y en esa foto podemos apreciar a muchas de las personas que fueron fundadoras y que lastimosamente ya nos acompañan, esa es la ley de la vida. Pero tenemos al extremo izquierdo el señor que está con una guayabera blanca y unos lentes, don Miguel Tuma, él es el papá de Mariam Tuma. Si seguimos en ese mismo orden, el siguiente, cuando se dice era joven, feliz, y hay otra frase que usa Gabriel García Márquez, ese soy yo.
Luego está el que era embajador en ese momento del Líbano, y inmediatamente está nuestra amiga Mariam Tuma Abu Ghait. Y al lado de ello un personaje, de la cual también vamos a hacer referencia, que está Anita Moreno, la amiga del Che. Fue fundadora también del Comité Ecuatoriano de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Y entre otros, justo atrás de Anita y de Mariam, Anita ya no nos acompaña tampoco ahora, está Jorge Salomón, el autor del libro y uno de los fundadores que continúa en la lucha desde ese tiempo. Estamos celebrando 45 años de la causa de Palestina en cuanto a solidaridad y organización. La siguiente. Decíamos, y queremos con esto dar honor a un personaje, Ana Moreno de Safari, amiga de Ernesto Che Guevara, muy conocida en ese sentido en los ámbitos del análisis histórico, político. Recibió al Che. Y en ese espíritu rebelde como fue el Che, y en esa formación que ella mantuvo desde muy joven, y que fue consecuente, porque fue parte de Amnistía Internacional, ya cuando era mayor, y también, como dice Nela Martínez de Espinosa, que fue una amiga, hermana, una acompañante permanente de la causa palestina, con María Tuman y con Anita Moreno, hacían una trilogía realmente increíble de mujeres heroicas dispuestas a dar la vida. Ella dice, Nela Martínez, cuando habla de Ana Moreno, dice textualmente: amiga del Che, al que tuviste en tu casa de las Peñas, y justo al llegar la invitación para visitar Cuba y dar testimonio del paso del Che por el Ecuador, te fuiste. Sí, murió. Eso ya fue fines de la década de los 80. Y ella dice también, de la Martínez de Espinosa, muy conocido a nivel nacional y mundial, yo diríamos. No olvidemos que parte de las salas importantes de la Asamblea es Nela Martínez. Su hijo, Juan Meriguez, es uno de los soportes del apoyo a la causa palestina y al Comité Ecuatoriano en su momento, y ahora a la Unión Ecuatoriana Palestina. ¿Qué es lo que dice Nela Martínez hablándole a Anita Moreno prácticamente post su retiro? Y no olvido tu tiempo de lucha por Palestina. Queta, nuestra amiga, se cubre de velos y desiertos en luto cada vez que te nombra. Y es que cada injusticia en cualquier costado del mundo te conmovía. Eso hablaba Nela Martínez con respecto a Anita Moreno y ese vínculo que había, esa complicidad con la humanidad. La siguiente. Y vamos un poco adentrándonos entonces al tema de la solidaridad. Y ahí tenemos de cómo se constituye el Comité Ecuatoriano de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que fue creado el 18 de noviembre de 1980, del cual fui su último presidente, por cierto. Acordó luego de la partida de Mariam Tuma con Cadbe Tuma, su hermana, que tenía lo que se llamaba la Oficina Palestina, para informar de la situación de Palestina, de fusionarse y crear lo que ahora es la Unión Ecuatoriana Palestina, que es la continuidad de la lucha solidaria por Palestina, constituido el 3 de enero del 2018. Desde ahí, el proceso del comité derivó una continuidad con la Unión Ecuatoriana Palestina y está registrado en algunos de estudios de investigaciones históricas, políticas, con estos referentes. La siguiente. Y vale entonces señalar y destacar un poco a raíz de lo que fue este inicio del proceso, diríamos, a partir del 7 de octubre, de la ofensiva que hace Hamas sobre las zonas de Israel. Inmediatamente después se da, o mejor dicho, se continúa lo que ya era por décadas, esta especie de ataque sistemático contra la población que derivó en un genocidio. Y vamos a dar solo las fechas, pero ahí están las convocatorias que inmediatamente después, ya el 13 de octubre, estamos hablando de pocos días después, hicimos un diálogo solidario de acción por Palestina, porque se venía un ataque furibundo de las fuerzas militares contra la población de Gaza, que derivaría ahora en lo que sabemos que ha sido un genocidio.
El 22 de octubre hicimos ya una concentración, fue el domingo, en el Parque Seminario, frente a la Catedral de Guayaquil, luego de una misa que se hizo al interior de esa catedral, con sectores religiosos, por lo que estaba pasando el genocidio, ya se veía venir esa brutalidad del ejército sionista. Hicimos otra actividad, una concentración en un conocido centro, parque, que se denomina acá en Guayaquil. Lo hacíamos conjuntamente con un organismo que siempre ha sido muy cercano a nosotros, con el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, al cual vale un poco reconocer el rol que ha tenido Fernando Gutiérrez siempre con nosotros. Ahora está un poco mal de salud, pero ha sido incuestionablemente un baluarte en el apoyo a la causa palestina. También Billy Navarrete y otros miembros de ese comité. Y ya el 25 de octubre, la siguiente por favor, tenemos otra actividad, una marcha por Palestina, desde el Parque Centenario que avanzó hasta el Parque de San Francisco. El 15 de noviembre, que acá en Guayaquil se conmemora la masacre de los obreros en Guayaquil, un 15 de noviembre de 1922, se convirtió también en otro pueblo masacrado, el de Gaza, Palestina, en el 2023. Entonces fue la marcha por los mártires de los obreros, trabajadores, hombres también, niños, en lo que fue en ese momento Guayaquil, el 15 de noviembre, que acá en la historia de nuestro país es muy conocido, pues también en esa marcha, que ya es una tradición que se hace todos los años, también se hizo por los mártires de lo que se estaba dando, y lastimosamente se va ampliando, de los mártires palestinos, fruto de la intervención militar sionista. Y sigamos. Esto es un poco para ir demostrando que el proceso de solidaridad es un proceso vivo. El comité y ahora la Unión Ecuatoriano-Palestina ha mantenido parte de esa historia porque ya las palabras son necesarias, pero las acciones son lo determinante. Y efectivamente el 10 de diciembre, claro, como parte del Día Internacional de Derechos Humanos, siempre con el apoyo de muchas organizaciones, o incluso la Unión Nacional de Periodistas del Guayas y otras organizaciones, la Batucada, se hizo también la marcha y el Comité también de Derechos Humanos. Y también luego esto se repitió, otra actividad que ya fue expresamente para decir que Israel pare el genocidio, pare la muerte en Gaza. Eso fue el 22 de febrero. O sea, estamos viendo que fue casi como un proceso de acciones, una tras otra. Eran 2 acciones promedio por mes. Claro, gente de la derecha decía, no se está haciendo nada por Palestina. Esto es muy común. Bueno, también algunos compañeros un poco confundidos en la historia de la lucha palestina. Pero estos datos que le estoy dando son datos reales, concretos, demuestran que la capacidad de movilización que tienen los guayaquileños, obviamente los sectores que tienen mayores compromisos sociales, y vamos a ver incluso quiénes son los que posibilitan estos procesos. La siguiente, por favor. La siguiente, Pedro. Entonces ahí vemos también la marcha que fue el 10 de diciembre y la otra que fue también el 22 de febrero. Y tenemos también la que también se presentó el 17 de mayo, todo esto ya fueron en el 2024, y ahora estamos en la que fue preparatoria por un gran evento que determinó la siguiente, por favor, Pedro. Vemos entonces también esta actividad que corresponde al 1 de mayo, al 8 de marzo, luego la siguiente, por favor. Tenemos también la que se dio ya más recientemente, el 17 de mayo. Tenemos también lo que se dio hace poco, el foro urgente abierto, que fue hace pocas semanas, de aquí en la Unión Nacional de Periodistas, el jueves 3 de abril. O sea, múltiples actividades. Y esta última, preparatoria de un gran evento internacional que lo vamos a comentar.
Entonces estamos viendo que el proceso ha estado derivado mucho a una continua acción de respuesta ante los procesos que se están dando en Palestina. También, la siguiente, por favor, Pedro. También tenemos ser parte con otras organizaciones, principalmente de Quito, como Unitierra, también como la organización que es solidaria con el pueblo saharaui, y otras organizaciones, el CDH, que es el Comité de Defensa de Derechos Humanos que hemos comentado. Este pronunciamiento que ponía sobre aviso y en conocimiento general que la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional, generó ya una orden de detención contra Netanyahu y su ministro de Defensa, el señor Yoav Gallant. Señor es un decir, pero obviamente no es un señor. La siguiente, por favor. Y un poco derivamos por el tiempo, lo que es el último proceso está vinculado a una actividad que se ha estado generando desde aproximadamente octubre del año pasado para promover lo que se llama una protesta internacional denominada Estados Unidos Stop Genocidio, en donde se plantea que estén encarcelados a futuro, a fruto de estos procesos, incluso de la Corte Penal Internacional, por generar limpieza étnica. Estamos hablando de Trump, el que dijo que de llevarse Gaza para convertirlo en una riviera, claro, inversiones, y Netanyahu. Y claro, hay un proceso que se está ya concordando y que va a confluir una acción internacional, principalmente el 12 de abril a nivel mundial. Lo vamos a ver también. Porque quienes hacen la siguiente, Pedro, quienes hacen este llamado, están muchas organizaciones, casi todas las principales organizaciones de solidaridad con Palestina a nivel mundial. Está la COPLAC, está la Unión General Palestina de la Comunidad Europea, está también la Alianza de Amigos Internacionales por Palestina, está también la Coalición Internacional Stop, o sea, para el genocidio en Palestina, de Jurs Internacional. Y también está la coalición global en contra de la ocupación en Palestina. Y a nivel de algunos de los países del mundo, en particular, en donde están participando de América Latina, tenemos en la parte inferior, inmediata, la otra fila, tenemos la Unión Ecuatoriana Palestina, o sea, nuestra organización, la Comunidad Palestina de Cataluña, la Casa Palestina de Aragón, que es la que promovió todo este proceso internacional de hacer una acción especial en estos días, en especial el 12 de abril. Algunos lo hacen el 11, nosotros acá en Guayaquil lo vamos a hacer el 10 de abril. Hay la Federación de Entidades Argentinas, y así, ¿no? O sea, hay la Alianza Latinoamericana por Palestina contra el Apartheid, la Unión Palestina América Latina, hay de Argentina, de algunos países, también de algunas regiones de España. O sea, estamos viendo que este es un llamamiento global internacional, que es la primera vez que se da esta forma de confluencia en un espíritu amplio y obviamente por solidaridad con Palestina, para decir a Estados Unidos, paren el genocidio, a cuenta que es Estados Unidos quienes realmente dan la plata, ponen las armas, dan la estrategia, dan el aval necesario, dan sus votos en las Naciones Unidas. O sea, realmente quienes dirigen el proceso de genocidio son los de Estados Unidos o sus gobiernos, no su pueblo. La siguiente. Y miren cómo esto se concreta en nuestro país, luego de que ha habido un asesinato premeditado incluso de 208 periodistas en Gaza. Claro, en el marco de cerca de 180.000 palestinos asesinados por bombardeos, por enfermedades y otros factores de muerte en Gaza. 208 periodistas en Gaza han muerto, han sido asesinados, expresamente se señala. Entonces va a haber una protesta internacional por Palestina y en el Ecuador, Guayaquil, va a ser este jueves 10 de abril a las 10:30 en la Plaza de San Francisco, que nos permitimos poner en conocimiento para quienes de buen corazón y de corazón solidario con un pueblo que sufre, poder acompañarlos y decir, basta, stop Estados Unidos, dejen de matar, dejen de hacer genocidio. Y ahí están las organizaciones que somos autoconvocantes en el Ecuador y en Guayaquil para este próximo, la fecha que se ha establecido, 10 de abril, 10:30 de la mañana. La siguiente.
Y vamos a hacer un recorrido rápido de lo que es la historia, digámoslo así, específica, de cómo se inician estas relaciones entre la situación de Palestina histórica con la solidaridad, pero en el marco también de lo que ha constituido las migraciones de pueblos árabes y también, obviamente, entre ellos del pueblo palestino. Esta información generada por Fernando Andrés Muñoz Miño y Diana Córdoba Arauz nos refleja algunos textos que hemos seleccionado para poder conocer un poco cuál es esta dinámica de la solidaridad en Ecuador. Señalan estos, tal como también está señalado en el libro de Jorge Salomón, que se constituyó la Sociedad Unión Libanesa y la Confederación Siria en la década de 1920 a 30, luego de la independencia que se dio de Líbano y Siria. Incluso en 1946, bajo el estatuto de la antigua Sociedad de Naciones, el ministro de Exteriores en ese tiempo, José Vicente Trujillo, reconoció los derechos de estos nuevos estados soberanos. Estamos viendo entonces que las naciones constituyéndose, que venían y generaban muchos, a su vez, migraciones hacia nuestro país, derivaban en esta conformación de organismos representativos de esos pueblos. De igual manera, se señala que hubo este proceso migratorio de pueblos árabes, o sea, no solo de sirios, sino también palestinos. Se iniciaron a mediados del siglo XIX, en pequeña escala, pero continuaron y se ampliaron fuertemente durante el siglo XX, en coyunturas políticas en la región. O sea, no olvidemos, del Imperio Otomano dominaba Palestina y muchas de estas regiones, por eso le decían turcos, porque venían con pasaporte de Turquía, porque eran parte de lo que era el famoso Imperio Otomano, que a partir de la Primera Guerra Mundial que perdieron, tuvieron que un poco ser y dar ese tipo de incidencia sobre el territorio de Palestina a los británicos, y los británicos a su vez a los sionistas. La siguiente, por favor. Ahí vemos entonces lo que hemos señalado, que todo este proceso se amplía de migraciones de pueblos árabes y también de los palestinos después de la Primera Guerra Mundial. Incluso los papitos, la mamá y papá de Mariam Tuma Abu Hayar y de Kadbe Tuma, efectivamente migraron en los siglos más o menos 1930 acá a Palestina. Ya habían otros Tumas también y otros apellidos que hemos señalado que ya estaban también acá en el Ecuador. La siguiente. Y la primera referencia, aunque un poco irónico, una referencia no muy placentera, es que el 2 de noviembre de 1946 un comité ecuatoriano pro-palestino con esa denominación hace un manifiesto. Interesante, porque algunos intelectuales también, muchos de esos parecía que eran conservadores, porque demandaban la construcción de un Estado judío en el territorio de Palestina. O sea, cogiendo las referencias históricas, por decirlo así, de los documentos de ese tiempo que trataban de justificar la partición de Palestina luego de la Segunda Guerra Mundial, terminada la Segunda Guerra Mundial, y tomando incluso como referencia la Declaración Balfour, que fue una carta que le llegó a Rockefeller, que realmente es la carta en donde se ponía en manos del imperio financiero de los Rockefeller lo que iba a ser el proceso de toma de Palestina por parte del sionismo internacional, a cuenta de hacer el hogar nacional judío. Pues bien, había ese comité, pero planteaba una línea que era contraproducente, pero es un referente. Inmediatamente la revista Nueva, en 1948, la revista no era Nueva, era otra revista, disculpen, aquí hay un error, en donde se plantea claramente que el Ecuador no puede inclinar su posición internacional con prejuicio propio, puesto que reconocer la partición de la pequeña Palestina es justificar las mutilaciones territoriales y no guardar consecuencias con la misma mutilación que padecimos en Río de Janeiro. Miren ustedes, esta revista, cuya denominación se me ha escapado en este momento, establecía un criterio de sectores que eran soberanistas,
que eran defensa del territorio de Ecuador, y hacían comparación con respecto a lo que se había dado en la guerra del 41 en el Ecuador, donde perdió casi, por decirlo así, la mitad de su territorio en una guerra con Perú. A cuenta de dejar eso, a cuenta de que se venía la Segunda Guerra Mundial y había que estar en paz en Sudamérica. Y le costó la mitad del territorio a Ecuador. Pues bien, referencia que se hace es, compara esa mutilación de Ecuador con la mutilación que se dio con el territorio palestino. Y ahí, en el caso de Palestina, no fue la mitad del territorio. Se llevaron más del 70% del territorio originario palestino a cuenta de crear el Estado o el hogar judío, propiciado por las grandes financieras, entre otros, el caso de Rockefeller, el emporio de Rockefeller, y otros más que han estado incidiendo hasta nuestra época. La siguiente. Y así se va ampliando de cómo se empieza a expresar los referentes con respecto a la situación de Palestina en el Ecuador. O sea, después de la Guerra de los 6 días, 1967, donde Israel, su ejército, tomó gran parte de lo que quedaba de Palestina. Luego tuvieron que retirarse, por los acuerdos que se dio con las Naciones Unidas, de una parte de lo que se habían tomado. Pero la Confederación Internacional de Sindicatos Árabes plantearon claramente una solución equitativa al problema palestino y la liberación de los territorios ocupados. Esto fue una expresión tomada en ese momento por referentes y decisiones de los partidos de izquierda, en particular el Partido Comunista y el Partido Socialista del Ecuador, haciendo referencia al pueblo palestino. O sea, entre otros aspectos, había ya esas dinámicas vinculadas a lo que luego se confluiría también en la solidaridad. La siguiente. Lo que habíamos mencionado, el tema del sindicato árabe y las expresiones que se dieron desde la izquierda en 1969. La siguiente, por favor. Pues bien, y ahí un poco ya vamos a ir concluyendo estas referencias de la historia de la solidaridad, porque dice claramente que también se dio el conocimiento, a raíz del conocimiento de las masacres producidas en medio de este enfrentamiento entre israelitas y lo que eran obviamente contra los palestinos, se llamó y se denominó terrorismo sionista, y demandaron al gobierno del entonces presidente Osvaldo Hurtado una posición de condena a la política de Israel y el inmediato reconocimiento de la OLP. 1982. La Cámara Nacional de Representantes expidió en octubre de 1982 un acuerdo en donde se condenaba la masacre de Beirut que había producido el ejército sionista en Sabra y Chatila, en donde mataron donde estaban campamentos de los palestinos que habían huido de las masacres que se estaban dando en sus tierras hacia el Líbano, y planteaban que haya una nación palestina, un Estado soberano. Esto se dio ya en el marco de la existencia del Comité Ecuatoriano de Solidaridad con el Pueblo Palestino, 1980, 15 de noviembre, en donde ya empezamos a trabajar directamente a que se haya expresiones claras de los gobiernos, y obviamente también partidos, organizaciones sociales, empezaron a expresar claramente, a incidir sobre las políticas de Estado. Claro, Osvaldo Hurtado sabíamos que no representaba una posición progresista. Si no hubieran asesinado a Jaime Roldós, que fue el primer presidente luego de la restauración de la democracia en el Ecuador, seguramente, así como apoyó al sandinismo, también hubiera apoyado también a los palestinos, a la OLP. Pero a raíz de su asesinato, nos dicen que fue un accidente aéreo, quien trepó a la presidencia fue su vicepresidente, Osvaldo Hurtado, permanente y continuo opositor a los intereses y luchas palestinas, totalmente aliado a los intereses sionistas, hasta ahora incluso. La siguiente. Y claro, estos autores que hacen un análisis del asunto de la solidaridad, textualmente dicen: este momento de solidaridad fue especialmente importante, puesto que permitió la articulación de esfuerzos organizativos alrededor del Comité Ecuatoriano de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Lo presidía Marco Arteaga Calderón, liderado por Marian Tuma, y
existíamos y pertenecíamos y trabajábamos muchos compañeros, algunos que hemos mencionado. Y dice claramente que hubo todo un proceso de difusión de la causa palestina y de la presión sobre los gobiernos. Incluso nuestro gran amigo Jaime Galarza Zavala, que ya no nos acompaña, con Raúl Prado Vallejo y Alejandro Moreano, que fueron parte del Comité Ecuatoriano de Solidaridad con Palestina. Alejandro Moreano nos acompaña aún. Lanzaron el 9 de marzo de 1983, Mi patria está en Palestina. O sea, un documento de absoluta profundidad política, histórica e ideológica, que ya daba fuerza a las posiciones para que se conozca la causa palestina y se difunda desde una posición realmente honorable, realmente soberana. Y así, en este proceso de ampliación, ya el 10 de abril del 2002, la Ecuarunari hizo pública una carta de solidaridad con el pueblo palestino. No olvidemos que hubo un vínculo muy cercano con Monseñor Proaño, acá en Ecuador, y en ese sentido los procesos vinculados a los indígenas y también a la religiosidad propia de esto de la teología de la liberación fueron y han sido siempre aliados y actores directos de la solidaridad con Palestina. Ecuarunari, que un poco nace en esta también dinámica, efectivamente expresó ya en el 10 de abril de 2002 una carta de solidaridad con el pueblo palestino. Y así hay otros elementos como lo que mencionó Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que también hizo un rechazo en el 2003. Lo dirigía en su momento un compañero muy cercano a nosotros, Ponce, que hasta ahora mantiene una clara actitud de defensa y de apoyo y solidaridad con Palestina. Es un compañero de ruta en los procesos de solidaridad, no solo con el pueblo palestino, sino también con todos los pueblos del mundo. La siguiente. Habíamos entonces mencionado que el 10 de abril de 2002 la Ecuarunari hizo pública su carta de solidaridad y el rol que tuvo la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Todo esto es 2003 y es importante ir ubicando el contexto porque ya para hacer, digamos, y apurar la presentación que estamos haciendo, el Estado ecuatoriano dio un paso sustantivo a reconocer al Estado de Palestina el 24 de diciembre de 2010 e iniciar la regulación de relaciones diplomáticas en los años siguientes. Hacemos esto porque muchos de nosotros éramos parte o fuimos parte de ese proceso, porque éramos parte también, sí, así es, éramos parte también de ese gobierno. Y eso un poco permitió, entre otros factores, un poco porque las personas que dirigían la política internacional, como el caso de Ricardo Patiño, y obviamente el propio presidente, tenía una apertura total y absoluta por los derechos del pueblo palestino. Incluso hace poco, Quinto Lucas, que presentó su libro, también hizo una referencia de cómo él, porque era el vicecanciller cuando se decide. Y deriva en, efectivamente, luego de años de lucha, años de difusión de la causa palestina, años de que desde la izquierda y sectores democráticos, sectores amplios y la comunidad palestina propia, estos descendientes de los palestinos, sus familias, hicieron lo imposible para que se dé este reconocimiento. Y el resultado fue ese. El 24 de diciembre fue uno de los mejores regalos de Navidad que recibió el pueblo palestino en esos años. Se constituyó el reconocimiento del Estado de Palestina. La siguiente. Luego hubieron algunas actividades convocadas principalmente en caso de Guayaquil, la Marcha Palestina Libre en 2014, Caravana Paren el Genocidio el 6 de agosto, y también con organismos de derechos humanos, y se constituye en este periodo de 2014 un nuevo organismo vinculado al tema palestino, la Asociación de Palestinos en Ecuador, de un gran amigo nuestro, fundó ahí eso, Cisneros, el compañero Gabriel Cisneros, poeta, vicepresidente que fue de la Casa de la Cultura y actualmente un compañero de ruta también de estos procesos de solidaridad con Palestina. Y hacemos esta referencia porque en el 2016 se constituye en Quito un Comité Permanente de Solidaridad de Ecuador X Palestina,
en donde hubieron cuadros jóvenes que incorporaron una demanda internacional de boicot a las empresas vinculadas al capital de Israel, BDO, que es mundialmente conocida, que exige o plantea de que no se compre nada que esté vinculado a productos que se originan de una u otra manera de Israel o que apoyan a Israel. Obviamente están muchas transnacionales, no digamos como puede ser McDonald's y otras que son parte de estos procesos de apoyo lastimosamente a la invasión y ocupación del territorio palestino. Y también el 16 de octubre del 2024, o sea, luego de lo que fue la ofensiva Hamas en Israel y que empezó o continuó lo que va a ser el genocidio en Gaza, 7 de octubre, el 16 de octubre se constituye otro referente nuevo, el Comité Unitario de Solidaridad con Palestina. Digamos entonces que hay estos referentes nacionales y otros, en el caso de Quito, que han ido acompañando y ahora son parte de las dinámicas unitarias incluso del proceso de solidaridad. Finalmente, ¿quiénes son los que participan en estos procesos? En los procesos de la solidaridad. El autor del estudio que habíamos citado anteriormente dice claramente, cuando hace una encuesta a personas un poco aleatorias, qué tipo de organizaciones participan en actos de solidaridad con Palestina, dicen las plataformas de solidaridad 22%, las organizaciones de derechos humanos 21%, colectivos feministas 17%, gremios de estudiantiles 11%, movimiento indígena 8%, ecologistas 8%, partidos políticos 5%, sindicatos 5%, organizaciones eclesiales 3%. Presentamos esto para demostrar que hay una especie de confluencia, muchos de esos de jóvenes realmente, principalmente vinculados a estas luchas de estos derechos que se han generalizado en todo el mundo, vinculados a los derechos humanos, a los derechos de género, a los derechos de los estudiantes, de los indígenas, de los ecologistas. Son ellos los que un poco cumplen esta acción y están presentes en las grandes acciones de movilización. Eso caracteriza entonces la solidaridad con Palestina, amplia, diversa, múltiple, respetuosa y unitaria. Diríamos entonces, para cerrar esta intervención, algunas guías generales de los lineamientos de desarrollo y por la paz justa en Palestina. Parar primero la guerra, tener claro los responsables del genocidio y empezar a hacer la paz. Entre otras cosas, respeto y ejercicio de soberanía territorial, autodeterminación y unidad del pueblo palestino, reconocimiento total del Estado palestino por las Naciones Unidas, incluso para estar de igual a igual en estas negociaciones. La siguiente, por favor, Pedro. Sí, correcto. Eso, ahí estábamos leyendo, la integridad de gobernanza en la planificación y gerenciamiento de Gaza y Cisjordania. También la ejecución de un plan emergente de rehabilitabilidad y reconstrucción de la infraestructura vial y productiva, la reactividad productiva emergente. Bueno, y un poco lo que estamos viendo en pantalla, un financiamiento de planes y ejecución de proyectos sustentados en las propias riquezas que tiene Palestina, como el petróleo y el gas frente a Gaza. Bueno, hemos hecho un recorrido rápido, lo más sistemático posible, y lo esperamos a todos en el caso de Guayaquil este jueves, próximo jueves, en la Plaza de San Francisco, una demostración democrática, pacífica, en solidaridad con el pueblo palestino y decirle a Estados Unidos, stop, pare el genocidio. Gracias.